la vida y particularmente la especie humana solamente puede darse en un determinado rango de temperaturas. Un aumento de la temperatura global tendría consecuencias catastróficas. Eso tiene que ver con el régimen social, con el tipo de producción de relaciones sociales, es decir, con el capitalismo. Esta contradicción que se genera porque el régimen capitalista tiene como móvil supremo el lucro, la ganancia por encima de cualquier otra consideración, inclusive por encima de la consideración de la conservación misma de la especie. La minoría que concentra cada vez una mayor proporción de la riqueza global, ¿no? Es esa misma minoría la que ha impedido que se tomen las medidas que se requieren, que aconseja la ciencia. Esta nueva generación es en general verde, se puede decir, y tiene una posición mucho mejor que las generaciones anteriores en este punto, y un activismo muy saludable. Dado que la vida, y particularmente la especie humana, solamente puede darse en un determinado rango de temperaturas. Y esas temperaturas, a su vez, dependen del balance entre el calor que ingresa en esa capa que rodea la Tierra, la atmósfera, y el calor que se escapa hacia el espacio exterior. Por supuesto, no siempre la Tierra tuvo atmósfera. Esta es un producto de la evolución misma del planeta. Pero esta atmósfera adquirió un grado de temperatura que fue favorable en un momento dado de la evolución de la Tierra como planeta al surgimiento de la vida. Con la revolución industrial, es decir, con la producción en gran escala, en la gran industria, con la aparición de una nueva fuerza motriz, que fue la del vapor, y el material que se emplea para ello, el carbón, y posteriormente con otros combustibles fósiles como el petróleo. Entonces, que es digamos, la fuerza que mueve la nueva forma de producir, la gran industria, se fue produciendo una modificación del medio ambiente. Porque el balance de que estamos hablando entre la cantidad de calor que hay en la atmósfera depende de las proporciones de determinados gases en la misma. Y resulta que con la utilización de estas nuevas fuerzas, la fuerza del vapor, la producción de energía eléctrica posteriormente, y los materiales que se requieren para ello, el carbón, el petróleo y el gas, generan la combustión cuando se queman estos materiales, de manera que arrojan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Este gas, junto con otros gases, por ejemplo el metano,
que proviene de otros procesos que no son pues los que estamos hablando, pero que coadyuvan considerablemente al mismo efecto. El ganado, por ejemplo, es una de las fuentes de emisión de estos gases de que estamos hablando. En fin, en la atmósfera de hace 200 años para acá confluyen unos gases que por su efecto calientan el ambiente, calientan la atmósfera. De ahí que se les llame, como en los cultivos, que artificialmente, a los cuales artificialmente se le eleva la temperatura, se llame gases de invernadero. La atmósfera del planeta retiene el calor. Y entonces viene el fenómeno que se llama calentamiento global. Ese calentamiento, gracias a los registros cada vez más precisos y sobre todo a los efectos que se vienen acumulando, hoy en día son evidencias incontestables. Este último calentamiento global de que estamos hablando se deriva fundamentalmente de manera determinante de la actividad del hombre sobre el globo terráqueo. Es decir, se deriva de la última forma de producción que conoce la humanidad, que es la gran industria maquinizada. Se han venido realizando reuniones internacionales, reuniones mundiales realmente. El último de los cuales fue el Acuerdo de París, la reunión pues de la cumbre del mundo sobre el clima. En estas reuniones se ha venido estableciendo un incremento desusado extraordinario, alarmante, para decirlo con mayor exactitud, de la temperatura del planeta. Y bueno, las evidencias que han sido recogidas primero por los estudiosos, por los científicos, y hoy en día padecidas por el mundo entero, porque ya se volvieron fenómenos muy abultados, ¿no? que permiten incluso hablar de una especie de anarquía o de desequilibrio general del clima, ¿no? De desarticulación de las mismas estaciones en los países donde estas son más acusadas, o de sequías muy intensas, o de inundaciones y lluvias fuera de lo común. Digo, esto ya son evidencias que todo el mundo conoce. Entonces, esto ha sido provocado por el aumento de la temperatura. Cuando las condiciones de la temperatura del planeta varían, se desencadenan una serie de cambios más o menos profundos en la vida del planeta. Es decir, esto afecta la existencia de determinadas especies negativamente, y en algunos casos de algunas otras los afecta positivamente. Por eso hay épocas en las cuales se han dado extinciones masivas, al punto de que, por ejemplo, se habla de que hace 150 años se extinguieron 150 millones de años, se extinguieron los dinosaurios de la superficie del planeta. La proporción de las emisiones de este tipo de gases que han venido en una progresión, en un aumento casi exponencial con respecto a su punto de partida, ¿no? A finales del siglo XVIII. Y eso tiene que ver con el régimen social.
con el tipo de producción de relaciones sociales, es decir, con el capitalismo. La industria no podía surgir, la gran industria moderna no podía surgir sino en ese marco social, y eso fue un gran avance. Pero al mismo tiempo empezó a configurarse una situación cuyo control para evitar efectos nocivos en escala global era cuestión de tiempo. Y ese tiempo se ha gastado. Y lo que está planteado en este momento es una gran contradicción. Quizá la contradicción más general que se registra en la historia humana, porque por supuesto hay contradicciones en el seno de la sociedad contemporánea entre el capital y el trabajo asalariado, pero esta contradicción que se genera porque el régimen capitalista tiene como móvil supremo el lucro, la ganancia por encima de cualquier otra consideración, inclusive por encima de la consideración de la conservación misma de la especie. El gobierno de los Estados Unidos acaba de retirarse, de anunciar su retiro del Acuerdo de París, que es el acuerdo pues para controlar las emisiones del planeta, con las graves consecuencias que esto tiene. Por supuesto, esta no es una posición gratuita, no es una ocurrencia del señor Trump. En realidad refleja los intereses de los núcleos dominantes de la economía del capitalismo en esta época, bueno, y desde hace más de 100 años, ¿no? Esos núcleos se han venido constituyendo alrededor de lo que llamamos las grandes corporaciones, que finalmente rebasaron con mucho sus fronteras nacionales y se volvieron internacionales y hoy en día son planetarias. Y estas grandes corporaciones multinacionales han vivido, tienen su economía enclavada en el uso de combustibles fósiles. Toda la economía, el conjunto de la economía se haya enclavado, por supuesto, unos sectores más que otros, los sectores como la industria petrolera y las industrias extractivas, ¿no? Pero de una u otra manera están imbricados. Está imbricada la industria del automóvil, toda la industria del automóvil con la industria del petróleo y la industria de los combustibles fósiles. Es posible ya que hubiese vehículos movidos por fuerza diferente a la quema de hidrocarburos, pero como esto no conviene a las multinacionales, es decir, hay una minoría muy poderosa, tan poderosa que el último informe de Oxfam dice que un puñado de personas, mucho menos que el 1%, controla más de la mitad de la riqueza del planeta. Entonces, esta es una minoría muy poderosa que controla los estados, que controla los ejércitos, que controla los medios de comunicación, que controla las instituciones básicas del mundo de hoy. Es decir, controlan el poder y se oponen a que la humanidad tome las medidas para su propia preservación, para su propio provecho. Es esa misma minoría la que ha impedido que se tomen las medidas que se requieren, que aconseja la ciencia, porque esta no es una especulación de medios de cualquier naturaleza.
no es una especulación, digamos, periodística o propagandística de carácter político. Para la vida humana, para la vida en general y de manera particular para la vida humana sobre la tierra, que se dejara continuar en la manera en que se venía dando, en que se ha venido dando este calentamiento, sobre la base de que se conoce la causa, pero no se le pone solución a la misma. Entonces, de una parte está identificada la minoría, el interés de una minoría que, dado que la economía está edificada sobre la base de que la fuente principal de energía hoy es el petróleo, o son los combustibles fósiles en general, no permiten, porque sus intereses están enraizados en esa manera en que fue construida la economía mundial, por una parte. Y por la otra, precisamente aquellos que padecen de este fenómeno que viene acentuándose. Eso es lo que señala el libro de Stiglitz, a que hemos hecho referencia. El 99%, que no es de los países atrasados únicamente, que afecta a los países desarrollados, que afecta a los trabajadores, que afecta a la clase media en los países desarrollados. Este gran conglomerado humano es al mismo tiempo el que ha dado origen y ha puesto en movimiento las fuerzas que están dando la voz de alarma desde las universidades, desde los foros académicos y, por supuesto, desde la calle. Son desde que recordemos así de manera señalando los hitos principales, desde el año 99, con las manifestaciones de Seattle, de jóvenes, de muchedumbres, contra los acuerdos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional al mundo, se vienen dando y viene cogiendo una gran fuerza lo que se llama la bandera verde, los movimientos verdes, es decir, la defensa de las condiciones de vida del planeta. Se puede decir que esta es la bandera más general, más común a toda la especie humana hoy en día, y cada vez se ve que toma una fuerza irrefrenable. Oye, en los países desarrollados y de manera particular en los Estados Unidos ha habido un gran movimiento, quizá el más amplio de la historia, el más heterogéneo en cuanto a su composición, en contra de las medidas que tienden a acentuar, a propiciar el calentamiento global. Es decir, esto no incluye ya científicos y universitarios, sino la gente de la calle, sectores de los trabajadores, amplios sectores de los trabajadores, de las clases medias, incluso lo que se llama en Estados Unidos las naciones originales, o sea, las comunidades indígenas, están participando en amplios movimientos de protesta contra esta. Hay una conciencia, digamos, ecológica, ambiental, muy desarrollada, muy activa, muy actuante, que realmente está produciendo resultados. Y esta batalla, que es, digamos, una de las más conocidas, esta batalla contra la explotación de esos yacimientos bituminosos, que son los que
originan la combustión más contaminante de los hidrocarburos, ha sido, digamos, una especie de modelo en el mundo para las fuerzas activas en pro de la conservación del medio ambiente, de la preservación del medio ambiente y contra el calentamiento global. Pero de toda esta situación, uno de los efectos positivos de esta pugna mundial en la nueva generación. Esta nueva generación es en general verde, se puede decir, y tiene una posición mucho mejor que las generaciones anteriores en este punto, y un activismo muy saludable.